Marcos capítulo 8, versículo 27 al 31. Dice así la palabra del Señor: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tú eres digno de toda nuestra adoración, de toda la alabanza, de toda la gloria. Por eso, Señor, cuando venimos ante ti, ante tu presencia, y escuchamos tu palabra, lo hacemos con el deseo de que tú nos hables. Por eso te rogamos que por medio de tu palabra y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, tú nos enseñes y nos muestres a Cristo, nos reveles la gloria de nuestro Salvador a través de tu palabra, para que eso impacte en nuestras vidas y transforme todo nuestro ser. Señor, que nuestras vidas sean un reflejo de tu gloria, que nuestras vidas te glorifiquen y te honren, y que podamos conocerte. Gracias, Padre, porque tenemos este tiempo a la luz de tu palabra. Te pedimos que bendigas este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegamos a un momento del que se nos viene preparando en todo el Evangelio, ¿sí? Jesús les hace quizás la pregunta más importante a sus discípulos, dejando en claro que no se puede ser neutral ante Jesús. Jesús los llevó desde el comienzo de su ministerio y el trabajo que fue realizando en la vida de estos hombres, al momento en el que ellos pudieran reconocer la identidad de Él como el Mesías, como el Cristo, o como se dice en el versículo 31, el Hijo del Hombre. Si nosotros leemos el Evangelio de Marcos, se cree que fue el Evangelio el que primero se escribió, alrededor del año 60 después de Cristo. Por lo tanto, cuando se escribe de manera rápida y hay acción tras acción. Pero ya desde el primer versículo nos deja bien en claro cuál es el motivo por el cual se escribió y quién es Jesús. Vamos a el capítulo 1, versículo 1. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De ahí es que los demás evangelios se toma como esta frase, evangelio, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan son llamados los evangelios. La buena noticia de que Dios vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es este Jesús? Eso es lo que quiere decirnos el Evangelio de Marcos. Y a través de las acciones que nos va mostrando, a través de los acontecimientos, Jesús va trabajando en la vida de los discípulos, pero también va trabajando en nuestras vidas. Cuando una persona se expone ante la palabra de Dios, no puede quedar igual que siempre. Muchos dicen no creer en Cristo.
pero ni siquiera se han tomado el tiempo de leer alguno de los evangelios. Este evangelio va directo al grano, nos quiere decir que Jesús es el Cristo. Y dice en el versículo 11, anunciando quién es Jesús, dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y por último en el versículo 23 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le dice: cállate y sal de él. Es decir, que ya desde el comienzo de este evangelio se nos deja bien en claro la identidad de Jesús. No es un hombre cualquiera, no es ni siquiera un profeta cualquiera, no es lo que la mayoría de las personas pensaban. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Es decir, que desde el principio los deja muy en claro. Pero sin embargo, lo que vemos en los discípulos y en la mayoría de la gente, cuando ve a Jesús y ve lo que Jesús hace, ellos dicen: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué cosa es esta? ¿Cómo es capaz que este hombre haga estas cosas? ¿Con qué autoridad es que lo hace? Pero ya desde el principio Dios nos deja bien en claro quién es Jesús. Un autor dice, hablando acerca de esto: no es que Dios guarde silencio, es que los hombres son sordos. Dios mismo había dicho quién era este hombre, Jesús, el Hijo de Dios, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y no solo eso, los demonios reconocían quién era Jesús. Pero Jesús les dice: cállense, porque no eran ellos los que debían anunciar quién era Cristo. Este es el evangelio de las preguntas. Se puede contar aproximadamente 118 preguntas en este evangelio. Y a lo largo de los capítulos que hemos visto algunas de las preguntas más importantes. Por ejemplo, en el capítulo 1 se nos dice en el versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? En el capítulo 2 se destaca esta pregunta, versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En el versículo 16 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? En el capítulo 3, versículo 4 dice: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Versículo 23: y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? En el capítulo 4, versículo 38 dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En el versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este a que aún el viento y el mar le obedecen? Y así podríamos seguir y seguir con preguntas y preguntas, que algunas son preguntas retóricas que hace el Señor Jesús. No es que Él necesite
de información, no es que Él no sepa, sino que esas preguntas le sirvieron tanto a los discípulos como también a aquellos que estaban en contra de Él, aquellos que fueron para tentarle, y también nos sirven a nosotros. Porque cuando somos expuestos ante la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y estas preguntas deben hacernos reflexionar. Aquí Jesús, en el capítulo 8, les está haciendo dos preguntas a los discípulos. Por un lado, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y por otro lado, ¿quién decís que soy? Vosotros. Me gustó mucho el domingo que habló Lalo. Él nos dejó bien claro el contexto del que venía hablando. Y hablaba acerca de este hombre que fue sanado de la ceguera. Y dice que él, decía Lalo, lo sacó de la esfera de la incredulidad. Y si nosotros notamos lo que viene pasando en los discípulos, es que Jesús los viene sacando de la esfera de la incredulidad. Les viene mostrando su luz, les viene mostrando quién es, pero ellos aún no son capaces de ver. Es que ver quién es Jesús no es algo intelectual, no es algo que nosotros podemos hacer, no es algo que vamos a adquirir mediante argumentos filosóficos o científicos. Es Dios el que nos ilumina y nos hace ver la gloria de Cristo. Por eso es que llegamos a este momento. Por eso es que llegamos a esta pregunta crucial que Jesús les va a hacer. Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Bien, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, nos encontramos ante la realidad del mundo, ¿sí? Esto es lo que representa a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas tienen una idea acerca de Jesús, pero necesitamos tener la idea correcta acerca de quién es Jesús. Conocer cuál es su identidad. La mayoría de las personas ven en Jesús a un gran maestro, y de hecho lo fue y lo es. Ven a un gran profeta, pero de hecho lo es y lo fue. Ven a Jesús como un gran hombre, y sí, lo fue, pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Por eso también la Biblia se encarga de avisarnos y exhortarnos y de decirnos que tengamos mucho cuidado con la falsa enseñanza. Cuando se reduce a Jesús un poco, ya eso no es Jesús. O cuando se cambia la naturaleza de Jesús, eso no es Jesús. ¿Vieron, por ejemplo, cuando vienen los testigos de Jehová a su casa, le golpean la puerta? Y hay que tener mucho cuidado con la enseñanza de los testigos de Jehová. En su Biblia dice, y el verbo era un Dios. Y eso nos deja ante un problema. ¿Quién es? ¿Cuántos dioses hay? La Biblia nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el Verbo de Dios y como Dios mismo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado acerca de cómo entendemos la identidad de Jesús, porque eso afecta nuestra comprensión de quién es Él y por lo tanto afecta nuestra práctica y nuestra vida diaria. Si nosotros consideramos a Jesús solamente un gran maestro, nos quedaremos allí, pero Jesús
es mucho más que eso. Ahora dice que ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Y esto es algo que hemos estado viendo, porque en el capítulo 6, por ejemplo, versículo 14 al 16, se nos habla de cómo Herodes confunde a Jesús. Y dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o algunos de los profetas. Los discípulos estaban escuchando lo que los demás decían acerca de Cristo. Pero aquí viene una pregunta que tiene que ver con nosotros y tiene que ver con vos, si viniste en esta noche y estás escuchando en esta noche la palabra de Dios. No podés tener una mirada neutral acerca de Cristo. Tenés que conocerle y tenés que saber que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso Jesús les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Y esa es la expresión en griego que en hebreo se dice Mesías, es decir, el ungido. Y cuando se hablaba de un ungido, se hablaba de un rey. Y este rey había sido prometido al rey David. Era un rey que vendría y que libraría a la nación. Pero ellos estaban viendo solo una parte de ese reinado. Lo veían como un rey, pero se olvidaban de que ese rey también se lo mencionaba como un siervo sufriente en Isaías capítulo 53. Este Cristo, este Mesías, es de quien se refiere el Salmo 2, por ejemplo. Vamos a ir al Salmo 2. Versículo 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto en mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. En este pasaje vemos a Jesús presentado como el Cristo, aquel de quien los profetas y de aquel de quien Moisés había anunciado. Por eso cuando Andrés encuentra a Pedro y le dice, hemos hallado al Cristo, ¿sí? Ellos sabían bien a quién se refería. No era una persona común, era aquel quien se había anunciado, aquel que vendría a liberar
a su pueblo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él es el ungido. Él ha recibido la unción del Señor. Por lo tanto, la afirmación de Pedro es la afirmación que vos y yo debemos tener en cuanto a la identidad de Jesús. Él es el Cristo. Esto es un título, ¿sí? Y es un título mesiánico. Es un título que se refiere a Jesús como el Rey prometido, como el libertador del pueblo y como el ungido de Dios. Y dice, versículo 30, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Todavía no era el momento. Todavía no era el momento de que ellos anunciaran que era el Cristo, el que había de venir. ¿Por qué? Porque ellos no comprendían la naturaleza de su obra, de lo que Él venía a hacer. Miren, esta forma en la que Jesús les va a revelar lo que Él va a hacer es lo mismo que hace con Nicodemo en aquella noche en la que se encuentra con Él. Jesús sigue un patrón muy interesante. Primero, declara cuál es su identidad. ¿Quién es Él? Esta pregunta que se viene haciendo hace varios pasajes, ¿quién es este? Ahora Jesús lo está diciendo. Pero ahora les va a hablar acerca de cuál es su misión, para que ellos no se confundan, para que ellos entiendan que la manera en la que serían librados del problema más grande que ellos tenían era a través del sacrificio de Cristo. Dice, versículo 31, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Este mismo patrón es el que usa Jesús al hablar con Nicodemo. Primero le dice cuál es su identidad y luego cuál es su misión. Dice Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero era necesario que los discípulos comprendieran quién era Jesús, que Él era el Cristo, para luego comprender la naturaleza de su misión. Lo mismo que acontece con Nicodemo. Aquí utiliza la expresión Hijo del Hombre, otro título mesiánico que Jesús utiliza en varias ocasiones, que se refiere a Daniel capítulo 7. Allí
también se utiliza este término para hablar acerca del Mesías. Los discípulos responden de manera natural ante la misión de Jesús. Y un poco confundida, bastante confundida. Porque los discípulos, bajo el liderazgo de Pedro o bajo la voz de Pedro, Pedro los llama aparte y le dice, no, pero que no te acontezca tal cosa. Sin embargo, vemos que pasado el tiempo, Pedro comprende y Pedro entiende, Pedro conoce el Evangelio, Pedro sigue y anuncia ese Evangelio. Anuncia que Jesús vino a dar su vida en rescate por nosotros. Miren lo que dice Hechos. Capítulo 3, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerla en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora Pedro es otro. Este pasaje nos pone en la situación en la que no podemos ser indiferentes ante la identidad de Cristo. No podemos ser neutrales ante quién es Él. No te confundas, Él no es un maestro cualquiera, Él no es un gran hombre, Él es mucho más que eso. Él es Dios hecho hombre, Él es el Rey del universo. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y todo lo que ha sido creado por medio de Él. Un día, vos y yo, cada persona de la humanidad va a tener que inclinar su rodilla ante Él. Porque la Biblia nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, así de los que están en los cielos y bajo la tierra, todos deberán inclinarse ante el Cristo. Pero el asunto es, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos sabiendo quién es Él? Y sabiendo lo que Él ha hecho. No te quedes indiferente. No te quedes neutral. Porque hay dos opciones solamente en la Biblia. O le amás, crees, o le rechazás. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo, lo dice un poquito más fuerte. El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer ante la realidad de quién es Él y de lo que Él ha venido a hacer en favor tuyo? Eso va a determinar tu presente y tu eternidad. Y también como hijos de Dios. No podemos vivir vidas que no sean para Él. No tiene que haber ni un milímetro en nuestra vida que sea nuestro. Todo es de Él y para Él. Porque a Él debe ser dada toda la gloria en nuestras vidas. Yo te invito a que en esta noche, ante la realidad de quién es Él y ante lo que Él ha hecho, te rindas a Él. Te arrepientas de tus pecados porque Él ha muerto conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Él ha sido sepultado y ha resucitado de entre los muertos. Pero Él demanda, la Biblia demanda que te arrepientas y creas en Él. Es la única opción para salvarte.
Decile al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, reconozco quién eres. Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y sé que lo que hiciste en la cruz lo hiciste por mí. Y te pido perdón por mis pecados. Sé mi Señor y mi Salvador. Pedile así al Señor en esta noche. Y hermanos, que claramente nos identifiquemos con Cristo, con quién es Él. Y que eso marque todo en nuestras vidas. Que eso determine todo lo que somos y lo que hacemos para la gloria de su nombre. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque a través de este libro, de esta carta, de este evangelio, tú nos has llevado hasta este momento en la que podemos reconocer a través de las palabras de Pedro, tú eres el Cristo. Señor, gracias. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Gracias porque Él fue prometido, porque Él fue preparado desde antes de la fundación del mundo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias porque a través de su muerte, su sacrificio en la cruz, tenemos perdón por nuestros pecados, vida eterna, libertad, limpieza, pero también tenemos esperanza, porque Él no quedó allí sepultado, sino que resucitó al tercer día. Señor, ayúdanos y mueve nuestros corazones, mueve nuestra vida para que podamos vivir para ti. Señor, ayúdanos a poner en práctica que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que den testimonio y se identifiquen con quién es Jesús. Que los demás puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.